Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un mensaje sobre el evangelio de la tribulación. Y quiero predicar de esto porque muchos me han preguntado de esto y he escuchado de otros y he conocido que entre el cristianismo hay muchos que no entienden a la palabra de Dios. Muchos no hacen como es el mandamiento en 2 de Timoteo 2:15. No trazan bien la palabra de verdad. Y lo que debemos hacer nosotros es trazar bien la palabra de verdad. Y he conocido a algunos que dicen que son cristianos y dicen cosas nefandas. Como en la Biblia el evangelio es igual desde el principio al fin y todos son salvos en la misma manera. ¿De veras? O bueno, leyendo la Biblia yo no lo veo. Yo veo dispensaciones. Yo veo que Dios habló en una forma a tal persona o tal grupo. En otras partes de la Biblia Dios habló y trató con ellos en otra manera. Entonces, disculpe, falté de cerrarlo. Entonces, lo que yo he visto es que en la Biblia hay dispensaciones, diferentes maneras en que Dios trabaja con gente. Ahora, con esto dicho, me gustaría ver hoy el evangelio de la tribulación. Quiero hablar de este periodo de tiempo que se llama la tribulación y quiero preguntar esta pregunta. ¿El evangelio de hoy es el mismo el evangelio durante la tribulación? ¿Sí o no? Esto vamos a estudiar hoy. Entonces déjame por favor poner aquí el perfil de la Biblia, que siempre me gusta poner. Y lo que vamos a estudiar ¿es cierto que son salvos iguales en toda la Biblia? Algunos predican que sí, algunos dicen no, en la iglesia pues son salvos iguales en todo. Y digo, ok, entonces ¿cuándo has construido tú a tu barco como hizo Noé, verdad? Dios dijo a Noé, hay que construir un barco para ser salvo. Nunca me dijo a mí. Entonces hay diferentes partes de la Biblia escritos a otros y nosotros debemos siempre recordar. Y yo quiero explicar bien esto hoy para que puedas entender. Y mi deseo es que no estás dejado al rapto. Aquí está el rapto y nosotros estamos aquí, muy cerca del rapto de la iglesia. Yo quiero explicar cómo somos salvos hoy, antes del rapto, y también, si Dios permite, explicar cómo son salvos en la tribulación. Y quiero que mires que es un poco diferente la tribulación. Porque Dios va a trabajar con otro grupo. Dios va a trabajar con otros, con Israel. Ahora Dios está trabajando bajo la gracia con la iglesia. Y aquí está la iglesia. Olvidé poner aquí la iglesia. Estamos en tiempo o la dispensación de la iglesia. Antes que murió Cristo era el tiempo de la ley en que Dios trabajó con su nación de Israel. Y era la ley de la nación de Israel. Entonces, hoy vamos a ver el tema del evangelio de la tribulación. ¿Cómo son salvos aquellos durante la tribulación o el periodo de la tribulación? Primera cosa que debo decir y explicar es que la tribulación es un periodo o una dispensación para Israel. Vamos a Deuteronomio 40 y versículo 4. Deuteronomio 4, versículo 30 y 31. Esta es la tribulación y es para Israel. Y quiero explicarlo bien porque Dios, olvidé poner la sangre, ¿verdad? Muchos me dicen, don Roberto, tú tienes que poner la sangre preciosa de Cristo cada vez. Ok, ahí está. Pero aquí tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, una profecía de este tiempo conocido como la tribulación. Es una profecía escrita bajo la ley, en que Dios dijo estas palabras, Deuteronomio 4:30.
Cuando estuvieres en angustia, en King James dice en inglés tribulación, y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volveréis al Señor tu Dios. Mire, ¿cuándo vendrá el tiempo de angustia? Bueno, la tribulación también se llama esto, el tiempo de la angustia de Jacob. Es un tiempo de 7 años. Y es un tiempo en que Dios va a trabajar con Israel. ¿Cuándo? En los postreros días. Mire, postreros días, los últimos días. Aquí está la tribulación. Y aún más dice, en versículo 30, y volveréis al Señor tu Dios y oyeres tu voz, o su voz. 31, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Dios hizo una promesa muchos años atrás a Israel, que trabajará con ellos por siempre. Pero estudiando la Biblia, ¿sabes qué? Miramos que Jesús llegó a Israel predicando. Llegó su Mesías Jesús. Pero en el libro de Actos o Hechos capítulo 7, los judíos, Jesús estaba ahí parado en el cielo, listo a regresar del cielo para comenzar su reino. Pero en capítulo 7 de Actos o Hechos, los judíos apedreaban a Esteban, rechazando por fin, la última vez, su Mesías. Se sentó Jesús y de allí adelante Jesús dijo, ok Pablo, véngase, porque ahora mismo voy a trabajar contigo. Los judíos me han rechazado, ya voy más a los gentiles, ya voy más a predicar a ellos. Aquí a judíos, pero ahora Dios está trabajando más que todo, ¿con quién? Con los judíos. Y leímos en el libro de Romanos algo interesante. El otro día alguien me dijo, mire don Roberto, en el internet hay un video muy famoso puesto por un predicador en inglés, marchando a Sion o algo se llama. Y este predicador dice que Dios ya se terminó, ya está terminado Dios con los judíos, dice. Y ellos dicen que ya nunca jamás va a trabajar Dios con los judíos. ¿Así es que enseña la Biblia? Yo digo 1000 veces no. Según la palabra de Dios, y acabamos de leer la profecía de Deuteronomio 4, 30 y 31, Dios dijo que en los últimos días, los postreros días, trabajará otra vez Dios con Israel. Entonces es una cosa muy fea y no es bíblica decir que Dios ya terminó con Israel y nunca jamás hará algo con Israel. La verdad es, otra vez trabajará con Israel. ¿Cuándo? En el tiempo de la angustia de Jacob, en el tiempo de la tribulación. Después del rapto, trabajará otra vez Dios con Israel. Claramente leímos esto, Romanos 11. Romanos 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? Israel. No lo permite Dios, dice, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aquí empieza a hablar Pablo de Israel. Y mire lo que dice versículo 8, 11:8. Así como está escrito, Dios espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Ya están ciegos. Ciegos, versículo 7, fueron cegados. Y lo que dice el apóstol Pablo es esto, que Israel es ciego, que Jesús es su Mesías. Y durante este tiempo, el tiempo de la iglesia, el pueblo de Israel, Dios desechó por un rato, por un tiempo. Trabajará con ellos otra vez después del rapto.
Pero hoy en día los judíos están ciegos. La salvación ahora viene a los gentiles. Y cuando viene el rapto y la iglesia está quitada, ya van a ver Israel. Oh, el Mesías era Jesús. El Mesías era Jesús. Miramos esto que dice ahí, leyendo versículo 9. Y David dice, si les echa su mesa un lazo y un red y un tropezadero y una recompensa a ellos, sus ojos son oscurecidos para que no vean y agobiales siempre el espinazo. 11. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permite Dios. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Porque los judíos rechazaron a su Mesías y ahora están ciegos. Ahora nosotros gentiles podemos ser salvos. Pero Dios nunca terminó con los judíos ni olvidó a ellos. Al rato quita a su esposa, la iglesia, y de allí empieza otra vez Dios con Israel. Pablo nos dice en capítulo 13 que Él es el apóstol de los gentiles. Y mire el versículo 14, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Sí pueden ser salvos hoy judíos, pero tienen que ser salvos por lo que Dios dio a Pablo, el evangelio de salvación. 15, porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Ahora, versículo 25 nos enseña claramente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en vuestros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ve? Era un misterio. Muchos no entienden este misterio, como aquellos con sus videos o aquellos que prediquen en contra de Israel y dicen, Dios terminó con Israel y jamás, nunca va a trabajar con ellos. Mentira. La ceguedad en parte ha acontecido a Israel. Hasta que termina la plenitud de los gentiles. Después trabajará otra vez Dios con ellos. Aún más, versículo 26. Y así todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Durante la tribulación Dios va a salvar la nación de Israel. Como está escrito, vendrá de Seón el libertador. ¿Quién es? Jesús. Y apartará de Jacob la impiedad. Esto se llama la angustia de Jacob. Jacob es Israel. Dios va a trabajar con Israel otra vez en la tribulación. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, versículo 28, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dice el apóstol Pablo que hoy en día los gentiles son enemigos de los judíos, en el sentido que los judíos odian el evangelio. Y nosotros que somos salvos por el evangelio de Pablo, nosotros tenemos la salvación. Y esto es para provocar a ira los de Israel. Y ellos de Israel no tienen el mismo evangelio de nosotros. Tienen otro evangelio y ni son salvos muchos de los judíos porque rechazan a su Mesías. ¿Cuál es el evangelio de hoy? Pablo habla de enemigos del evangelio, dice que son. Pues el evangelio de hoy se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Yo he predicado muy duro de esto porque es la verdad y es muy importante. Que el evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto es el evangelio de salvación para hoy. ¿Qué es el evangelio? Pues ahí está, en 1 Corintios 15, 1 al 4, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros, salvo por su expiación de sangre.
Yo no puedo salvarme por mis obras. Soy salvo por gracia, por fe en la sangre. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Esto es cómo ser salvo, por confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Todo es lo que Cristo hizo para salvarnos. Y por fe en lo que Cristo ha hecho. Ahora, ¿aceptan esto los judíos hoy? Claro que no. Los judíos rechazaron a su Mesías en capítulo 7. Entonces, por esto, muchos ni quieran a Dios. Pero el Evangelio de salvación de hoy, en que vivimos, antes del rapto, este Evangelio es un Evangelio de fe y no por obras. Y el Evangelio dado de Jesús a Pablo. Por favor, venga conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Pablo dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, por revelación de Jesucristo, recibió él el evangelio. Entonces el evangelio de salvación en que somos salvos hoy es el evangelio de fe en lo que hemos leído en 1 Corintios 15, 1 al 4. Aún más aquí en Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo dice, cuando Jesús reveló a mí este evangelio, yo fui a Pedro y los demás a decirlos, mire lo que Jesús me reveló. Y dice aquí en capítulo 2, versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabé, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Y el apóstol Pablo, aquí en este pasaje, conoció a los otros apóstoles, Pedro, Juan, todos. Y la Biblia dice que Pablo dijo, mire, yo predico, 1 Corintios 15, 1 al 4. Donde esto pasó en el libro de Actos o Hechos es capítulo 15. Y si tú puedes leer Actos o Hechos 15, Actos capítulo 15, versículo 11, el apóstol Pedro levantó de pie y dijo, creímos que somos salvos nosotros, judíos, por gracia, por fe, igual que aquellos, igual que los gentiles. Entonces, Jesús reveló a Pablo, mire, esto es el evangelio de salvación de hoy. Pablo lo reveló a los apóstoles y los apóstoles aceptaban a este mismo evangelio. Y hoy en día el evangelio de salvación es salvo por fe en la sangre derramada de Cristo. Salvo por confiar en lo que Cristo hizo. Salvo por fe en el evangelio de Pablo. Tan importante es el apóstol Pablo. Y mire lo que dice Pablo. Mire, quiero hablarte de la salvación de hoy. El evangelio de hoy, cómo somos salvos hoy. Y yo voy a comparar cuál es el evangelio de la tribulación para ver si son iguales. Porque algunos dicen, no, el evangelio es el mismo en toda la Biblia. Es una cosa que no sé cómo pueden decir. Si leemos la Biblia miramos diferencias. Y quiero mostrarle la diferencia. Porque en el tiempo de la tribulación la salvación es un poco diferente. Pero para ver necesitamos cómo es la salvación hoy y después vamos a comparar cómo es en aquel tiempo. Romanos 1:16 nos dice, Pablo hablando dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy, en esta dispensación en que estamos, antes del rapto, porque el rapto es lo que va a cambiar todo, para que Dios otra vez va a Israel. Antes del rapto, el evangelio de salvación de hoy, para ambos judíos y griegos, es confiar en el evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4. La expiación de sangre de Cristo. Pablo dice en Romanos 2:16, tales palabras, ¿cómo es? Aquí está. Él nos dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Ok, el evangelio correcto
de hoy, que nos salva hoy, es el Evangelio de Pablo, 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y dice que es lo que salva a ambos, judío y griego. Y dice que todos que vivían en esta dispensación, tiempo de la iglesia antes del rapto, serán juzgados de este evangelio. ¿Esto es el mismo evangelio de la tribulación? O vamos a ver, vamos a Gálatas. Y mientras que estás buscando Gálatas capítulo 1 otra vez, olvidé decir que según Efesios 1:13, cuando nosotros recibimos por fe el evangelio, hoy, en este mismo instante, Efesios 1:13 dice, recibimos el Espíritu Santo y estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y sellados hasta cuándo? Efesios 4:30, hasta el día de redención. La redención del cuerpo, cuando Dios nos da un cuerpo glorificado a rapto. Entonces, salvación en este tiempo, la iglesia, es una vez salvo, siempre salvo. Salvo por fe y sellado con el Espíritu Santo. Esto es el evangelio de hoy, el evangelio de Pablo, el evangelio que nos salva. Gracias a Dios. Pero Pablo nos dice algo muy interesante. Y yo he escuchado pastores diciendo, el evangelio de hoy es el mismo evangelio en toda la Biblia. ¿Cómo pudiera ser el evangelio de hoy el mismo evangelio bajo la ley? Si el evangelio es que Cristo murió y resucitó, y Cristo todavía en el Antiguo Testamento no hubiera matado, no hubiera sido matado, y no ha resucitado. ¿Ve cómo es diferente? Llegó Jesús para salvar por lo que Él hizo. Bajo la ley tenían que guardar la ley, mirando hacia Jesús, pero no fueron salvos por fe en la sangre porque no había derramado su sangre todavía. Ahora, somos salvos hoy por la fe en la sangre de Cristo. ¿Y qué tal? Aquí en la tribulación igual. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, sobre el evangelio suyo. Dice estas palabras. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio de que os hemos predicado, sea que sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio de que habéis recibido, sea maldito. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, mire, mi evangelio es lo que salva. Y si algún día predica otro evangelio, hasta un ángel del cielo, sea maldito. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué habló el apóstol Pablo así, diciendo, si un ángel predica otro evangelio, sea maldito? ¿O sabes qué? En el libro de Revelación tenemos un problema en la Biblia. Porque en el libro de Revelación 14, miramos un ángel del cielo saliendo, volando, predicando, ¿sabes qué? Otro evangelio. Pues según el apóstol Pablo, sea maldito entonces. Pero lo que predica él es bendita, según la palabra de Dios. ¿Hay errores en la Biblia? Pues claro que no. Pero algunos dicen, no, la Biblia es un libro de errores, porque mire, Pablo dijo, sea maldito un ángel, y aquí tenemos un ángel. Entonces, ¿cómo puede ser? Buena pregunta. ¿Cómo puede ser si el evangelio es igual en toda la Biblia? La respuesta es, hay diferentes dispensaciones en la Biblia, y el evangelio de la tribulación no es igual que el evangelio de hoy. Porque Pablo dijo, si viene un ángel predicando otro, sea maldito en esta dispensación. Pero miramos después del rapto en la tribulación, hasta un ángel predicando otro evangelio. ¿Qué predica el ángel? Vamos a Revelación 14. Revelación 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Bueno, esto no es el evangelio de Pablo. El evangelio eterno, ¿qué es? Bueno, el evangelio de la tribulación. Tengo que abrigar. Mire lo que dice este ángel predicando. Dice que predicó el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Qué predicó? ¿Que Cristo murió, fue sepultado, resucitado? No. Versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios.
temed a Dios. Bueno, esto no es el Evangelio de Pablo. Temed a Dios. Y dice, olvidé, ¿dónde está? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este es un evangelio muy diferente que el evangelio de Pablo. Temed a Dios, dadle gloria y adorad. Adoradle como su creador. Esto no resuena como el evangelio de Pablo. Y Pablo nos dice, si predica otro evangelio, hasta un ángel del cielo no debemos escuchar. Pero aquí tenemos un ángel del cielo predicando otro evangelio. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Sino que entender, esto es parte del evangelio de la tribulación. Y no es el evangelio de Pablo. Y todo cambia a rapto cuando sale la iglesia. Allí es cuando empieza Dios a trabajar con los judíos. Ya no hay problema. Ya no es maldito el evangelio eterno. Ya no es maldito este ángel, porque todo cambió, porque cambió dispensación. De la iglesia a, ¿qué? Al tiempo de la angustia de Jacob, a la tribulación, a la séptima semana de Daniel. Durante la tribulación, la pregunta es el mismo el evangelio? ¿Cómo puede ser? Esto no resuena como el mismo evangelio de Pablo, ¿verdad? Es diferente. El evangelio de hoy es un evangelio de fe, sin obras. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. No de vosotros, pues el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, solo por fe, salvo hoy. Pero ¿qué tal en este tiempo? ¿Solo por fe son salvos en la tribulación, igual que hoy? Leyendo el libro de Revelación, miramos muchos pasajes de gente que viven en el tiempo de la tribulación y miramos una cosa espantosa. No son salvos solo por fe. El evangelio de la tribulación es muy diferente que el evangelio de hoy. Revelación 12, versículo 17, mire lo que habla de los santos que viven durante el tiempo de la tribulación. Habla del tiempo o el periodo o la dispensación de la tribulación. Y dice aquí en versículo 17, y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales, mire lo que hacen, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos están guardan los mandamientos. Y dice que tienen testimonio de Jesús. Bueno, nosotros no somos salvos hoy por guardar los mandamientos. Esto era bajo la ley. Nosotros hoy vivimos santos, seguimos el Espíritu Santo, queremos vivir una vida santa y agradable a Dios, pero no guardamos los mandamientos pensando que esto nos salva. Esto resuena un poco como obras guardar. ¿Hay obras? ¿El evangelio de la tribulación es un evangelio de obras? Mire a Revelación 14, 12. Otra vez miramos gente que viven durante el tiempo de la tribulación. Y mire lo que es, cómo ellos sirven a Dios. Revelación 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles? ¿Los santos de hoy? No. Los santos que vivían bajo el tiempo de la tribulación. Aquí están los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, ellos tienen fe en Jesús, o fe de Jesús. Esto entonces es el evangelio de fe y obras, porque ellos tienen que hacer obras, guardar los mandamientos. Y yo te voy a explicar, hay una obra grandota que tienen que guardar durante este tiempo. Porque si no hacen esta obra, irán directamente al infierno cuando regresará Jesús a Armagedón. ¿Cuál es esta obra? Te voy a explicar un poco más adelante. Pero vamos a continuar. Durante el tiempo de la tribulación,
miramos claramente que salvación no es igual que hoy, solo por fe. En aquel tiempo es un poco fe y obras. Y bueno, no sé por qué esperar, necesito explicarlo bien. ¿Cuál es la cosa que no debes hacer si tú estás en la tribulación? Esta es la obra más grande que todos. No tomar la marca. La marca de la bestia está ofrecida en el tiempo de la tribulación. Y la Biblia nos enseña, si uno toma la marca, ya Cristo matará a aquella persona y echará a ellos a un lago de fuego. Tomar la marca de la bestia es perder toda la salvación. No hay salvación para los que toman la marca. Ahora, nosotros no tenemos que tener esta tentación. Hoy en día, no importa, no está ofrecida. No podemos perder la salvación. Pero cuando viene el rapto, empieza el tiempo de la tribulación, si uno toma la marca de la bestia, ya no es salvo. Porque la salvación depende en si toman la marca o no. Y si lo toman, son del diablo, no de Dios. Algunos me han preguntado, Don Roberto, ¿qué haces con Hebreos capítulo 10, versículo 26? Bueno, yo pregunto a ellos, ¿y qué dice el nombre de este libro? Hebreos me dicen. ¿Quién es un hebreo? Hebreo es un judío, ¿verdad? Un judío es un hebreo. Y miramos en el libro de Hebreos dos pasajes en que muchos cristianos dicen, yo no entiendo ni sé qué debo hacer. Porque el libro de Hebreos tiene dos lugares en que uno puede perder la salvación. Y Pablo en todas sus otras epístolas dice que nadie puede perder la salvación, pero en Hebreos dice que alguien puede perderlo. ¿Cómo podemos reconciliar esto? No entiendo. Yo entiendo. Se llama el libro de Hebreos. Y en la tribulación Jesús trabaja con hebreos. Y un hebreo que toma la marca de la bestia ha perdido su salvación. Entonces debe aplicar este pasaje a la tribulación, porque no cabe aquí bajo este evangelio. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Hoy en día hay gente que dice, y esto aplica a hoy en día, y si pecamos ya no hay salvación. Mentira. Pablo dice en todos los otros pasajes, en sus otras epístolas, no escrito a hebreos, pero a gentiles, que una vez salvo, siempre salvo. Aquí es un pasaje que dice que uno puede perder. ¿Quién? ¿Quién es el hebreo? ¿Cuándo trabaja Dios con hebreos? Aquí. Entonces un hebreo, uno que era seguidor de Jesús, que toma la marca voluntariamente, ¿qué ha hecho? Perdido su salvación. Algo que pasa en la tribulación, no ahora. Vea otro, Hebreos capítulo 6. Perdón. Olvidé leer versículo 27 para que tú puedas entender. Siendo cierta horrenda expectación de juicio que predicó aquel ángel, temed a Jesús o temed a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de juicio viene. ¿Cuándo viene? En la tribulación. Y dice, y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. La Biblia dice que a Armagedón vendrá Jesucristo, fuego sale de su boca como una espada y destruye sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que toman la marca de la bestia. Sin duda, este pasaje, Hebreos capítulo 10, está hablando Pablo de este evangelio de la tribulación. No aplica a hoy, porque hoy no podemos perder la salvación, porque no podemos tomar la marca durante el tiempo de la iglesia. La marca solo ofrece el anticristo y él solo viene después del rapto. Hebreos 6. Muchos cristianos han dicho, no sé qué hacer con Hebreos capítulo 6. Yo sé qué hacer. Ponerlo donde está escrito. A los judíos en la tribulación. Ahí. Qué fácil. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueran iluminados y que gustaran el don celestial y que fueran hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaran la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, versículo 6, y recayeron
sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, aquí dice que es imposible, si uno pierde la salvación, recibirlo otra vez. Si está escrito esto a esta dispensación, el día de hoy, antes del rapto, entonces tengo malas noticias. Si tú has perdido su salvación, nunca puedes ser salvo. Vaya a fornicar, vaya a dormir, vaya a hacer lo que desees, a emborracharse, porque ya no hay salvación. Si fuera escrito para hoy. Pero gracias a Dios, Pablo nos dio otros 13 libros, epístolas, del Evangelio para los gentiles de hoy, y en estos dice que nadie puede perder la salvación. Sino en el libro de Hebreos, ¿y cuál es? Un libro para los judíos, Hebreos. Solo para los hebreos dice que será un tiempo en que si uno pierde la salvación, es imposible obtenerlo otra vez. ¿En cuál tiempo será y qué pasará que uno puede perder la salvación y nunca recibirlo otra vez? Déjame pensar. Fácil. Si en este tiempo de la tribulación, antes del milenio, si uno toma la marca de la bestia, ya no puede ser salvo. Si tú has tomado la marca, instantáneamente al regresar Jesús a Armagedón, vas a ir directamente al infierno. Ya no hay oportunidad de ser salvo si uno toma la marca de la bestia. Así es la enseñanza bíblica de la tribulación. Entonces, ¿qué más? Bueno, ¿cómo puede ser salvo uno durante este tiempo de la tribulación? Revelación capítulo 12, la cosa que tiene que hacer aquel que no va al rapto y queda aquí, y está aquí dentro de la tribulación y quiere ser salvo, lo que tiene que hacer es temer a Dios. Y si tememos a Dios, no vamos a tomar la marca. Debe dar gloria y adorar a Dios, el Creador. Guardar los mandamientos, poner su fe en Jesús y tener un testimonio de Jesús. Y hacer la obra de no tomar la marca. ¿Qué tal si no toma la marca? Se muere. Porque si rechazan la marca de la bestia, la Biblia dice que el anticristo va a matar por medio de cortar la cabeza. Revelación 12:11 dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Entonces, no amar su vida hasta la muerte. ¿Qué significa? Morir por Cristo. Ahora, ¿ve que esto no es el evangelio de hoy? Morir por Cristo. Yo puedo vivir hasta que muero, o yo puedo estar vivo todavía al rapto cuando viene el Señor. En ninguna parte del evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4, dice que yo debo morir por Cristo. Pero en la tribulación, si uno no va al rapto y queda aquí, y no quiere ir al infierno, él tiene que rechazar la marca de la bestia. Y si rechaza la marca de la bestia, ¿qué tal? El anticristo va a decir, ok, y cortar la cabeza. Y al cortar la cabeza es como uno va al cielo. Muy diferente que hoy, ¿verdad? Claro que sí. Revelación 12:11 hemos leído. Vamos a Revelación capítulo 20. Revelación 20, versículo 4. Mire lo que dice aquí. Y está hablando, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados, cortados las cabezas, dice en inglés, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que son salvos en la tribulación son los que hicieron tales cosas hasta la muerte. ¿Ve? Esto es muy diferente que hoy. Revelación 15:2 dice: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca y de su número.
¿Y dónde estaban? En pie sobre el mar del vidrio. Aquí leímos, y esto claramente está hablando durante el tiempo de la tribulación, de gente que estaban dentro de la tribulación. Y ellos vencieron contra el anticristo. ¿Cómo? Por morir por su Salvador Jesús. Por medio de morir fueron salvos. Bueno, yo no quiero entrar en la tribulación. Por esto estoy agradecido a Dios que Él me salvó aquí en esta dispensación y yo me salgo al rapto. Pero ¿qué tal? Si tú eres perdido, viene el rapto hoy y quedas aquí. Ahora tú tienes que determinar en su mente, yo voy a seguir a Cristo hasta la muerte. Y yo nunca jamás tomaré la marca de la bestia. En ninguna manera. Porque si uno toma la marca, ya está muerto. Revelación capítulo 13, versículo 6, habla del anticristo, el que blasfema contra Dios. Versículo 6 dice, le fue dado a hacer guerra contra los santos. Y mira versículo 7, y vencerlos. También le fue dada potestad sobre toda tribu y lengua y nación. Cuando viene el anticristo en su poder, la Biblia dice lastimosamente que Él va a vencer contra los cristianos. Entonces la única manera de ser salvo en la tribulación es no obedecer al anticristo. Y si no obedeces al anticristo por medio de tomar su marca, Él te va a matar. Y al instante de morir, ¿sabes qué ha hecho? Has vencido. Porque hasta la muerte amaste a Jesús. Para mí resuena como obras. Dar su pescuecillo, ¿verdad? Dar su nuca al anticristo es una obra. Morir por Cristo. Aún más dice aquí en versículo 15. Y fue dado, y dice, espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoran la imagen de la bestia sean muertos. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Entonces todos que viven en la tribulación tienen que tomar la marca de la bestia. ¿Cómo es que puede uno vivir sin tomar la marca? No puede. Tiene que decir, no, a ti, Satanás, yo sigo a Cristo. Ok, vaya a Cristo. Y va. Esto es cómo ser salvo en la tribulación. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Ahora, con todo esto dicho, yo quiero ir un poco más atrás para explicarle un poco más en cuanto de el Evangelio de la dispensación. En Mateo 15:24. Quiero que ir un poco más atrás a Jesucristo otra vez. Porque lo que he predicado yo es algo muy importante. Porque lo que prediquen hoy en día muchas iglesias es esto. Muchas iglesias de hoy están predicando este evangelio en vez del evangelio de Pablo. Muchas religiones que dicen que son cristianos dicen, yo no quiero nada con Pablo. Por ejemplo, los católicos, Séptimo Día Adventistas, hasta los pentecostés. Muchos de los pentecostés solo Mateo, Marco, Lucas, Juan y un poco de Actos o Hechos. Rechazan lo demás, rechazan a Pablo. Muchas denominaciones de hoy, sin saberlo, están predicando el evangelio de la tribulación en vez del evangelio de hoy que tenemos. ¿Qué significa? Que cuando viene el rapto van a quedar aquí aquellos predicando la misma cosa que predicaban antes. ¿Y qué tal? Ya van a tener bien su doctrina. Pero mejor tener nuestra doctrina bien hoy, la doctrina de Pablo. Hace algunas semanas pasadas prediqué del señorío de Cristo. Y hay una denominación en el mundo que dice, mire, la salvación es tomar su cruz y seguir a Cristo. Y algún día levantar y decir, yo voy a seguir a Cristo y ahora sigo a Cristo. Sin pensar que esto es exactamente el evangelio de la tribulación. Tomar su cruz, ¿qué significa?
Tomar su cruz significa preparar su manera de morir. Porque ¿cómo murió Cristo? En la cruz. Muchos están siguiendo a Cristo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sin saber que ellos están preparados ya para la tribulación. Pero nunca vienen a Pablo. Bueno, a ver si puedo explicar. Vamos a explicar un poco de lo que dijo Jesús cuando predicó Jesús. Mateo 15:24, el Señor Jesucristo dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vino Jesús, Jesús solo vino a los judíos. Y en su ministerio Jesús solo predicó a judíos. ¿Qué predicó Jesús? ¿Predicó Jesús el mismo de Pablo? No. Jesús predicó otro evangelio. Evangelio del reino. Y cuando estaba aquí Jesús predicando a los judíos, estaba predicando a Jesús: hay que prepararse porque pronto voy a venir en mi reino del milenio. Mira esto, Mateo 4:23. Mucha gente no entiende eso. Muchos toman su doctrina de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que fuera doctrina solo a judíos, hablando de las cosas que iban de pasar en la tribulación. Nosotros debemos estar en los libros de Pablo, porque esto es para nosotros gentiles. Pero ellos quieren tomar doctrina de judíos y aplicarlo a ellos mismos gentiles. No sé por qué. Mateo 4:23, hablando de Jesucristo, mira lo que predicó Jesús. Y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Jesucristo estaba predicando: mire, hay que prepararse, porque Daniel profetizó de la séptima semana un tiempo de angustia. Hay que prepararse por este tiempo, porque después de este tiempo ya vengo yo, Jesús, el Mesías, el Rey, en mi reino. Entonces anduvo Jesús predicando en realidad el evangelio de la tribulación. Muchos no entienden esto, pero es la verdad. Vamos a Mateo capítulo 24. Y para mí es muy triste que muchos no pueden tratar bien la palabra de Dios. Aquí tenemos Mateo capítulo 24. Muchos dicen: Mateo 24 está hablando de lo que va a pasar antes del rapto. Mentira. Jesús predicó solo judíos. Los judíos están en este tiempo. Cuando habló en Mateo 23, 24, habló Jesús de su venida a Armagedón. No habló de su venida al rapto. Al rapto quita la iglesia. Armagedón da a los judíos el reino. ¿Entiendes? Entonces lo que leímos en Mateo 24 no es de rapto. Habla Jesús en Mateo 24 a judíos, no a la iglesia, de lo que va a pasar a los judíos en aquel tiempo. Mateo 24, versículo 3, y estando sentados en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Tu venida cuándo? Armagedón, para los judíos. Y dice: y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Mire, el anticristo viene en este tiempo. Y oiréis, 6, de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Entonces os entregarán por ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidas de todas las naciones por mi nombre. ¿Cómo? ¿Serán matados? En aquel tiempo, la tribulación está matando gente que no toman la marca de la bestia. ¡Wow! Entiendo. 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. Ahora, mira lo que dice el versículo 13. Mas el que preservare hasta el fin será salvo. El que quiero escribirlo bien.
perseverar. Perseverare. ¿Es correcto? Perseverare. El que perseverare hasta el fin será salvo. Ok, ¿sabes qué? Hay gente que dicen que son cristianos, que prediquen en esta dispensación que uno puede perder la salvación. Y ellos citan este versículo diciendo, mire, tú tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. No, Pablo nunca dijo tal cosa. Pablo dijo que somos salvos y sellados con el Espíritu Santo y no podemos perder la salvación. Porque aquí en esta dispensación somos salvos por fe y sellados con el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. ¿A quién predicó Jesús? Judíos. ¿De qué hablaba? De la tribulación. Hay que perseverar hasta el fin de la tribulación para ser salvo. O hay que perseverar hasta el fin de tu vida con su cabeza cortada para ser salvo durante la tribulación. Sin duda, claramente, esta enseñanza de Jesús es Jesús hablando a judíos de lo que ellos deberían hacer en el tiempo de la tribulación para ser salvos. Tú me dices, no lo creo. Bueno, mira Mateo 23:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Otra vez, el evangelio del reino. El evangelio del reino no es el evangelio de Pablo. Pablo no anda diciendo, hay un reino que viene. No, Pablo predica, Cristo viene a rapto para quitarnos y tú tienes que ser salvo por fe en su sangre. El reino era para los judíos y que van a gobernar con Cristo por 1000 años. Claramente claramente Jesucristo está diciendo a judíos el evangelio de la tribulación en Mateo 23. Aún más, mira el versículo 15. Por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta. ¿Cómo? ¿Sabes? Daniel escribió aquí 70 semanas pasarán a Israel. La tribulación es la última semana. Y dice en la última semana, tal cosa pasará. Y mira lo que dice más, versículo 16. Entonces los que estuvieran en Judea, huyen a los montes. Muchos dicen, no, este pasaje habla de cristianos. Ok, ¿debo yo comprar un boleto de avión a Israel para que pueda yo huir a las montañas de Israel? No, hombre. Jesucristo está en Mateo 24 explicando a los judíos el evangelio del reino y cómo es el evangelio de la tribulación. Y en la tribulación tienen que guardar los mandamientos de Dios, tener fe en Dios, tomar su cruz y seguir a Cristo hasta morir por Cristo o perseverar hasta el fin. Es posible que algunos judíos puedan huir a las montañas y esconderse hasta el fin de la tribulación sin morir y sin tomar la marca de la bestia. Pienso que Dios va a salvar a ellos. Bueno, vamos al libro de Jacobo o Santiago. Quiero mostrarle, si trazamos bien la palabra de Dios, no hay confusión. Pero hay gente bien confundidos porque ellos no entienden la diferencia entre el evangelio de la tribulación y el evangelio de hoy para la iglesia. El libro de Jacobo o Santiago es un libro también como Hebreos, escrito a judíos. Y Santiago o Jacobo, me gusta Jacobo porque esto fue la palabra más antigua en español. Jacobo es un libro, en versículo 1 de capítulo 1 dice, a los judíos esparcidos. Y entonces está hablando de la tribulación. Y leímos el versículo 7 de capítulo 5. Dice 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Vendrá el Señor a Armagedón para los judíos. Porque ya vino Jesús a rapto para quitar la iglesia. Entonces está hablando aquí. Hay que esperar la venida del Señor. Y aquí el labrador espera el precio fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sed pues también vosotros pacientes y confirmad vuestras corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no gemáis
unos contra otros, porque no seáis condenados. Y aquí el juez está de pie delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo de sufrir aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vosotros habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es el Señor es muy misericordioso y piadoso. Claramente está hablando él. Hey, el juez viene. Hey, el Mesías viene. Hay que tener paciencia en su aflicción, en su angustia, en su tribulación. Hemos comenzado con Deuteronomio 4, versículos 30 y 31. En que Dios dijo, no terminé con Israel. Tienen que pasar ellos por angustia. Daniel escribió años atrás de las 70 semanas. Y ellos rechazaban a su Mesías y por esto tenemos la iglesia. La iglesia es como una paréntesis. Porque después de la iglesia, el rapto termina esta dispensación de la iglesia. Empezará otra vez la última semana de Daniel, la tribulación. Y el evangelio de la tribulación no es el mismo el evangelio de hoy. Es muy, muy, muy diferente. Porque en este tiempo de la tribulación, la salvación no más es por solo fe. Ahora hay obras. Y la obra más grande que uno tiene que hacer durante esta tribulación es no tomar la marca de la bestia y estar dispuesto a morir con su cabeza cortada. ¿Sabes qué? ¿Quieren cortar la cabeza? ¿Quién? ¿Dónde en el mundo hay una religión o un gobierno que corta la cabeza de gente? Solamente existe uno, los musulmanes. ¿Y sabes qué? Los musulmanes son aquellos que hoy en día cortan las cabezas. Y la ONU, años atrás, ha tomado un plan de tomar de todo el mundo musulmanes y esparcirlos en diferentes regiones y gobiernos para que puedan ellos, los musulmanes, tomar control de todo el mundo. Y ellos van a tener control de todo el mundo en la tribulación y van a estar cortando las cabezas de los que sirvan a Jesús. Bueno, vamos a Joel. La Biblia es la verdad. Y ya estamos mirando en Alemania, en Europa, miles y miles de refugios se llaman, pero no son. Gente musulmán han entrado para tomar control. Y en los últimos días, Satanás va a tener todo el mundo bajo de él. Y él será con su ejército musulmán, cortando la cabeza de los cristianos verdaderos. Vamos a Joel. Joel capítulo 2. Versículo 1. Tocad trompeta en Seón y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercana. Un día como, versículo 2, de tinieblas y oscuridad y más y más y más. Este pasaje de Joel, capítulo 2, está hablando de la tribulación antes de Armagedón. Y mire lo que dice aquí, versículo 18. Y el Señor celará su tierra y perdonará su pueblo. ¿A quién habla? Está hablando a Israel. Mire versículo 15, tocar trompeta en Seón. ¿Quién es Seón? Israel. Mira versículo 17, perdona, oh Señor, a tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los judíos. Ahora, versículo 27, 28, quiero leer. Porque tenemos hoy en día gente que dice que son pentecostés, o carismáticos. Y ellos toman lo que voy a leer aquí en Joel, a ellos mismos, y dicen, nosotros en los últimos días vamos a ver visiones. Y dicen que este aplica a ellos. Pero está en el pasaje de la tribulación. De a quién aplica a Israel. Mira lo que dice aquí. 27, conoceréis que en medio de Israel, porque la tribulación es para Israel. Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y más y más y más. Esto está hablando de el evangelio de la tribulación. Sanidades y cosas así van a pasar aquí. Esto no es un pasaje de hoy para nosotros. Pero he conocido gente que dicen que son pentecostés, que ellos dicen, no, nuestra doctrina viene de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un poco de esto. Pero nunca vamos nosotros a Pablo, solo a Pedro y a Jesús. Entonces, ¿qué están predicando ellos? El evangelio de la tribulación. Y cuando viene el rapto, y muchos de ellos ni van porque ni son salvos, ahora su doctrina está correcta, porque era doctrina para judíos en la tribulación. Pero lástima que no tenían ellos la doctrina sana de Pablo, que es la doctrina de hoy para salvación. Y lo que yo he visto son muchas denominaciones que dicen que son cristianos, que hoy en día solo quieran tomar su doctrina de Jesús, que era para judíos, el evangelio del reino, que es el evangelio de la tribulación, y quieran decir que esa es la doctrina de hoy, cuando no es la verdad. La doctrina de hoy son los 13 libros de Pablo. Y podemos agarrar un poco de Hebreos. Te voy a explicar algún día el libro de Hebreos. Pero esto es la diferencia entre el evangelio de salvación de hoy y el evangelio de la tribulación. No son iguales. Ni tenemos hoy en día la oportunidad de tomar la marca de la bestia, porque la Biblia dice que la marca de la bestia viene después del rapto, no antes. Ve que no son iguales. ¿Por qué predico yo un mensaje así? Porque yo quiero dar advertencia y yo quería explicar cómo ser salvo. Si tú eres vivo todavía y el rapto no hubiera venido, tú puedes ser salvo por fe. Pero si estás mirando este video y ya pasó el rapto, entonces esto es el evangelio tuyo. Y tú tienes que tomar su cruz, seguir a Cristo, temer a Él, dar a Él, adorar a Él y no tomar la marca de la bestia. Y si necesitas morir por su Salvador, deja que ellos cortan su cabeza. Por esto le digo que esto es muy difícil, esto es muy fácil. Por esto quiero que aceptas hoy este evangelio, para que no pierdas el rapto y que estás aquí bajo de este evangelio. Pues así está el mensaje, espero que pudiste entender y nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.